Estas vértebras tienen la peculiaridad de ser las más grandes en cuanto a tamaño de volumen de cuerpo vertebral. Los orificios, o más bien el canal propiamente medular, tiene un mucho menor tamaño, porque también tenemos aquí la peculiaridad de que prácticamente a partir del nivel vertebral L2 ya no encontramos propiamente sustancia gris o propiamente la médula, sino solamente los cordones conocidos como la cola de caballo, que a partir de ahí siguen su viaje hacia todo digamos, el hacia los distintos niveles, incluso hasta el nivel sacro, ¿no? Que se continúan solamente las raíces propiamente de manera pues contenida, por así decirlo, dentro de este canal que se forma. Entonces, esa es una de las peculiaridades que tiene esta columna o esta zona. Como bien decían, las apófisis son de mucho mayor tamaño. Estas son importantes porque tienen inserciones de músculos grandes, incluidos cuerpos y las apófisis transversas, como por ejemplo el músculo psoas, psoas ilíaco, que tienen un origen desde esta zona, ¿no? Como mencionamos el otro día, tiene unas peculiaridades importantes en la patología. Aquí vemos algunos de los principales ligamentos, el intertransverso, o sea, de las apófisis transversas, el ligamento interespinoso, el ligamento longitudinal posterior, el ligamento longitudinal anterior. Estos ligamentos, como mencionaban ahorita, en cuanto a los movimientos, entre los mismos ligamentos y los topes anatómicos que tienen las vértebras, encontramos, por ejemplo, que cuando esta vértebra quiere hacer una inclinación, o ya sea a la izquierda o a la derecha, por ejemplo, así, una inclinación hacia la izquierda, el movimiento que ocurre es que se forma digamos, si vemos esto como una línea recta, se va a formar como una curvatura, ¿no? O sea, una C, por así decirlo. Entonces, obviamente, hacia el lado donde se inclina, por ejemplo, en este caso a la derecha, se inclinarían justamente hacia el lado, izquierda, derecha, viéndolo nosotros de frente. Se inclinarían hacia acá. Este lado se llamaría el lado cóncavo, y por la parte de atrás el lado convexo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que sobre todo estos ligamentos laterales, como el ligamento, sobre todo los transversos, intertransversos, van a tensionarse los del lado contrario. Estos se van a cortar, obviamente, estos se van a elongar, los que estarían de este lado. Obviamente también pueden participar los ligamentos, digámoslo así, colaterales o accesorios, ¿no? Es decir, biomecánicamente se tensan todos. Por ejemplo, el longitudinal se tensa la porción del lado contrario. Si vemos, cubre toda la cara anterior, pero no quiere decir que cuando hay inclinación o hay rotación no se tense, sino que su principal papel de por ejemplo, es hacia la extensión, pero también se puede tensar ante la inclinación, ante la rotación, ¿no? Entonces lo mismo puede ocurrir con todos los demás. Sobre todo la rotación justamente parte de su limitación, justo el hecho de que hace que tenga poco rango de movimiento. Primero es obviamente esta disposición que, como vemos, las mismas carillas sí, carillas propiamente articulares, tienen una disposición distinta, lo cual las hace mucho más rígidas o mucho más densas. Estas mismas limitan un poco la rotación, pero también todos estos ligamentos, que son mucho más densos, limitan justamente ese movimiento. O sea, cuando esta vértebra trata de girar hacia un lado, todos se tensan: el posterior, el anterior, el transverso, el interespinoso, los supraespinosos. Todos los ligamentos se tensan, y por eso es que la rotación tiene una limitación mucho más importante, ¿no? Por parte de lo que ya habían comentado. Aquí la zona que decíamos de mayor riesgo, la zona o nivel vertebral L5, S1, en donde inicia de manera pronunciada esta curvatura fisiológica conocida como lordosis. Esto hace que toda la energía o carga de peso que viene acá como un vector, en ocasiones
de acuerdo a distintos movimientos, se genere una mayor proyección o un mayor riesgo de un desplazamiento anterior, sobre todo de la vértebra lumbar L5. Esto a su vez se asocia a la formación de hernias en esta zona, o también de acuerdo, digamos, a distintos patrones biomecánicos o movimientos biomecánicos anormales, también se puede hacer posterior. Pero bueno, esto es lo más común. Esta vértebra inevitablemente es una de las que más energía tiene que absorber o más energía tiene que cargar. Esta energía, bueno, ya los movimientos ya los vimos. Bueno, ahorita les digo lo de las cargas de peso, son la energía. Los discos intervertebrales propiamente, como mencionaban ya un poco lo que ocurre entre los movimientos, en cada uno de ellos ya esa flexión, extensión, inclinación principalmente, tiene un desplazamiento, digamos, en sentido opuesto a la carga de peso. O sea, literalmente este movimiento es por el empuje que realizan las vértebras, ¿no? O sea, si tengo dos vértebras, acá una, acá arriba la otra, obviamente cuando esta se mueve, si por ejemplo en una flexión, supongamos que aquí se está flexionando, este movimiento que hace esta vértebra, suponiendo que lo que se mueve es el tronco superior, la vértebra obviamente va a hacer que quede literalmente, en lugar de quedar así recta o horizontal con la de abajo, va a quedar inclinada. Ay, no carga mi plumita, espérenme. O sea, va a quedar inclinada de manera anterior, ¿no? En lugar de quedar completamente horizontal. Este movimiento hace que este mismo cuerpo haga una presión, aumente la presión en esta zona, en la zona, digamos, anterior del disco, y eso hace que el núcleo justamente se desplace hacia atrás. Entonces, esto se combina con varias fuerzas que tiene que absorber y repartir justamente el disco intervertebral. Aquí vemos, por ejemplo, este contorno que es el anillo fibroso, tiene sobre todo la obligación de contener al núcleo pulposo. Este núcleo pulposo, dependiendo de dónde se encuentre la vértebra, genera una presión o una fuerza que va dirigida hacia todas las direcciones. Puede ir hacia atrás, hacia adentro, hacia adelante, hacia un punto medio, dependiendo a dónde esté la vértebra, si está en flexión, si está en extensión, si está en inclinación. Esta energía provoca un aumento de la presión contra el anillo fibroso. Justamente este anillo fibroso tiene el compromiso de mantenerlo adentro. Cuando hay una carga repetitiva, una alteración estructural de ese anillo fibroso, pues podemos ver justamente una proyección. En esta imagen vemos una proyección posterior, justamente el núcleo pulposo, que rompe o supera el límite elástico de este anillo fibroso y por lo tanto se sale, ¿no? Y esta es una formación de una hernia. Esta puede ser para todos lados. Obviamente las que tienen mayor sintomatología son las que van hacia la parte posterior, que afectan justamente ya sea la raíz, a la emergencia, o dependiendo del nivel vertebral que estemos hablando, directamente hacia el canal intervertebral, ¿no? Entonces pueden provocar bien una radiculopatía o en algunos casos incluso generar propiamente una compresión medular, que puede ser un signo mucho más complejo, evidentemente, que que una radiculopatía, ¿verdad? Sino tal cual comportarse como una lesión medular. Entonces, esto, lo que les decía un poco de las fuerzas, de acuerdo al tipo de posición que hagamos, aquí se expresaban los porcentajes de fuerza que ocurren en distintas posiciones, hablando del nivel vertebral L5, S1 principalmente. Afecta evidentemente toda la zona lumbar, pero como dijimos, el L5, S1 es como el más común. Entonces, si vemos, por ejemplo, la posición propiamente de la bipedestación, tiene un 100% de carga, que es como la carga natural. Si vamos viendo distintas posiciones, vemos cómo se incrementa esa presión del disco intervertebral o propiamente de la articulación lumbosacra o de la unión de la vértebra L5 con la S1, y vemos cómo distintas angulaciones, sobre todo con distintos tipos de pesos, provocan un aumento en esta presión, en esa zona. Una de las características también importantes es que
sobre todo en la posición sedente, la flexión de las piernas, cuando las piernas están flexionadas con o sin peso, vean, tiende a aumentar esta presión por la proyección posterior que tiene justamente la vértebra L5 y el cambio en digámoslo así, en la basculación posterior que se hace en la pelvis. Entonces, esto, si aparte le sumamos peso, vemos que puede ser incluso más riesgoso propiamente que la bipedestación como con el peso muerto, ¿no? Aquí imagínense un cuate en un gimnasio que está cargando una barra de acá con 200 kilos intentando hacer este movimiento y levantarlo del piso arriba, ¿no? Piso arriba. Entonces ese es uno de los movimientos más que genera mayor estrés o mayor presión, mayor tensión, por así decirlo, estructural a nivel de esta unión. Y bueno, todo esto puede ser determinante evidentemente para la patología, ¿sale? Es importante que lo consideren justamente, sobre todo para pues para su práctica diaria incluso, ¿no? O sea, si ustedes realizan ejercicio, tengan en cuenta pues qué tipo de ejercicios o de movimientos pueden estar implicados, de acuerdo también evidentemente al paciente, a las necesidades del paciente, qué tipo de posiciones se pueden utilizar de acuerdo a una etapa aguda, una etapa crónica, una etapa subaguda, para modificar estos parámetros. Un alto porcentaje de las hernias se puede reabsorber sin necesidad quirúrgica, solamente con un buen ejercicio y con buenos cuidados de factores contextuales. Entonces, bueno, eso que es como la patología más común, pues es importante entonces considerar estos principios. Vamos a ver algunas pruebas enfocadas primero toda la espalda, que son para la orientación funcional, que son la prueba de distancia de los dedos al suelo, el signo de Ott, que es para flexibilidad sobre todo de la columna torácica, el signo de Schubert, que es para flexibilidad de la columna lumbar. Entonces, estas pruebas, aquí podemos ver las tres, se basan prácticamente en trazar unas líneas sobre distintas estructuras. Por ejemplo, en el caso de la prueba de distancia de los dedos, básicamente la persona tiene que, en bipedestación, intentar tocar las puntas de sus pies sin flexionar las rodillas, o sea, tratando de mantener las rodillas extendidas. Y digamos que pues lo que vamos a valorar es la distancia que hay desde sus manos hasta el suelo, para ver si lo logra hacer, ¿no? Entonces se empieza en bipedestación, se flexiona, y ahí vemos a qué distancia llega o no llega del suelo. Una menor distancia evidentemente nos habla de una limitación importante a nivel dorsal, de la mano también con una posible limitación en los flexores y en los extensores de cadera combinada con flexores de rodilla, o sea, no contracturas isquiotibiales puede afectar acá. Esto me diría, si no baja, de una limitación hacia la flexión de la columna, incluida un poco la articulación, sobre todo de la cadera, ¿no? Que puede participar. ¿Cómo lo voy a diferenciar? De si la alimentación es sobre todo a nivel de la columna, ya sea dorsal, lumbar, o a nivel sacro. Bueno, esto se puede hacer con distintas pruebas para diferenciar la movilidad del sacro primero, y después estas pruebas como el signo de Ott y el signo de Schubert, que por ejemplo el signo de Ott se genera dos marcas, una en la apófisis espinosa C7 y luego otra a 30 centímetros por abajo de, o sea, por ejemplo, se pone aquí en C7 un puntito, mides 30 centímetros hacia abajo y pones otro puntito. Esto se hace en bipedestación. Después le pides que realice un movimiento de flexión y vuelves a medir. Y lo natural sería que por lo menos al flexionarse aumentara de 2 a 4 centímetros la distancia entre estos dos puntos que dibujaste, o sea, entre el C7 y lo que originalmente eran los 30 centímetros, debería de haber aumentado, y a la extensión tiene que reducir. Entonces un promedio reduce de 2 centímetros, de 2 hasta 4, pero lo más común son 2 centímetros. Y a nivel propiamente, el signo de Schubert es algo parecido, pero al revés.
En este se parte de la vértebra S1, se hace una marca sobre él, a 10 centímetros hacia arriba se hace otra marca, y luego en la flexión, también tiene que aumentar 13 a 13 centímetros, es un promedio de 3 hasta 5 centímetros, y en la extensión se tiene que reducir, ¿no? Los puntos se tienen que acortar, y entonces aquí tendríamos un valor promedio de 7 centímetros. Entonces, si se dan cuenta, estas marcas funcionan justamente para valorar si la movilidad está limitada o no a nivel de este cuerpo. Es decir, puede que cuando la persona ya no baja más acá, sea por una contractura de la musculatura flexora de rodilla, los músculos isquiotibiales, pero en la columna sí está el movimiento presente, es decir, sí hubo la modificación de los 32 o de los 2 centímetros a nivel dorsal y de los 3 centímetros a nivel sacro. Entonces eso me dice que el problema está sobre todo en la zona isquiotibial, ¿no? Si por el contrario la zona isquiotibial se ve bien, pero acá veo una limitación de este movimiento, que se mantiene en los 30 centímetros, que no hay una variación, incluso las curvaturas no se ven aumentadas como en el caso de la dorsal. Entonces sospecho de que la restricción sí está más en la zona propiamente de la columna, ¿no? Ya sea en la zona lumbar o en la zona dorsal que esté valorando. Entonces, bueno, vamos a ver algunas otras pruebas. Muchas de estas están asociadas a cadera. Si se acuerdan, cuando vimos cadera las íbamos comentando. Y bueno, justamente una de las pruebas que es como de bastante utilidad es una prueba para diferenciar justamente el origen, ya sea de un dolor de tipo lumbar o de tipo sacroiliaco. Obviamente por la cercanía y por el contacto, por la conexión que tienen estructuralmente, se asocian mucho a dolores combinados, es decir, un dolor que puede ir hacia zona lumbar y hacia zona sacra de forma simultánea. Pero en ocasiones es importante tratar de diferenciarlo, ¿no? Entonces, claro, esta prueba es literalmente como la prueba que vimos para la distensión del recto anterior o para valorar justamente la distancia, si se acuerdan, del talón hacia el glúteo. Y en este caso, digamos que la tensión que se puede provocar no lo voy a valorar propiamente por el movimiento, o bueno, digamos, esta tensión sí se transfiere por los músculos, pero no estoy valorando aquí una distensión, sino que el movimiento, cuando yo estoy doblando la pierna, cuando empujo la pierna hacia el talón, primero la tensión ocurre a nivel sacroiliaco. Conforme se va tensando más la musculatura, tanto del recto anterior como del psoas ilíaco, mientras yo más estire, recuerden, más se va a estirar acá. Recuerden que el psoas ilíaco tiene un origen a nivel de los cuerpos vertebrales y apófisis transversas de los niveles lumbares. Entonces esto va a jalar a la espalda, a la columna lumbar. Entonces mientras el pie esté más abajo, la presión va a ser más en zona lumbar. Cuando el dolor es al inicio del movimiento, el dolor va a ser a nivel sacro, ¿sale? ¿Por qué? Porque el movimiento ocurre de manera, digamos, el inicio de la tensión provoca el movimiento primero en el sacro, conforme más se tensa entonces, el dolor se va más hasta la zona lumbar, ¿vale? Entonces este movimiento, que es como una movilización pasiva, pues puede ayudarme a diferenciar o a ubicar las zonas de manera más específica en caso de que el paciente tenga por ahí un dolor mixto o irradiado que confunda un poco esta interpretación, ¿sale? Bueno, esta prueba, la prueba de la percusión sobre la apófisis, es similar a las que hicimos a nivel cervical y a nivel torácico, que si se acuerdan, dentro de las principales características que tenía es que me podía ayudar a diferenciar una radiculopatía o una patología radicular que inflame o que tenga un impacto inflamatorio sobre la raíz, de una lesión propiamente también del cuerpo vertebral, ¿no? Si se acuerdan, quedamos que el dolor propiamente focalizado que se queda ahí en la zona podría sugerir un daño degenerativo, como incluso tipo fracturas a nivel del cuerpo vertebral. Y el dolor que evidentemente se irradia hacia alguno de las extremidades, pues eso nos hablaría propiamente de una irritación más radicular. También podría haber, evidentemente, digamos, este dolor localizado que ocurre como sobre el cuerpo vertebral ante la percusión que no se irradia,
también me puede sugerir una posible patología de compresión, digamos, medular o de una formación o de una alteración hacia el canal propiamente medular. Esta obviamente se tiene que correlacionar con toda la demás clínica, ¿verdad? Por ejemplo, una lesión medular se caracteriza por iniciar, o esta compresión medular generalmente inicia por una pérdida de fuerza muscular que se asocia también a dolor y posteriormente una alteración sensitiva. Entonces hay que relacionar obviamente toda esa clínica con este tipo de pruebas para poder tener como el resultado. ¿Sale? Bueno, la siguiente es la prueba del signo del psoas. Esta prueba del signo de psoas tiene su base está en justamente el origen de estos músculos, como ya decíamos, su origen a nivel sobre todo de las vértebras lumbares, L2, L3, L4, y consiste literalmente con la pierna extendida a unos 45 grados, incluida la rodilla, evidentemente en decúbito supino, como lo vemos en la imagen. Se tiene que hacer una presión súbita a nivel, digamos, por arriba de la rodilla, sobre la cara anterior del muslo. ¿Con qué finalidad? Esto genera una contracción refleja del músculo iliopsoas o psoas ilíaco, y esta contracción refleja provoca una tensión en la columna lumbar. Esa tensión en la columna lumbar puede asociarse justamente a que desencadene dolor, o sea, que provoque el dolor que ya de por sí había en esa zona, ¿no? Este dolor o este acortamiento, ¿se acuerdan cuando hablamos un poco de los acortamientos como el de los isquiotibiales que también mencionamos el del psoas? Bueno, este acortamiento del psoas por una posición continuamente flexionada, como las personas que están sentadas, por ejemplo, en oficina mucho tiempo, los conductores, hacen que ese psoas esté acortado. Y de forma continua, cuando esta persona se levanta después de estar sentado, pues el psoas al estar más tenso jala la columna lumbar más hacia adelante, es decir, pronuncia el arco más. Aquí imagínense que aquí está el psoas, esta es la columna, y entonces cuando la persona está de pie, aquí ya estaría la cadera, hace que se proyecte más, o sea, provoca una proyección anterior, es decir, aumenta la curvatura lumbar. Entonces esa proyección anterior, recuerden que la zona que vemos más sensible sería el nivel L5S1, y por una imagen acá para que quede más fácil. ¿No? O sea, cuando el psoas jala aquí hacia adelante, hace que se proyecte más y entonces aumenta la presión de este disco intervertebral en el nivel L5S1, y esto por consiguiente va a tener o puede tener afectaciones tanto estructurales como funcionales. ¿Cómo serían funcionales? Pues que comprima la raíz nerviosa, lo cual sea propiamente dato de una radiculopatía inflamatoria, o que a su vez genere entre otras, digamos, algunas alteraciones estructurales del cuerpo vertebral, como la espondiloartrosis, o sea, la degeneración literalmente de la zona articular de los distintos niveles del cuerpo vertebral, la espondilolisis o espondilolistesis, que es como el desplazamiento, la espondilolitis, que es como la inflamación propiamente de las carillas articulares de esta zona, y obviamente la degeneración completa de todo el cuerpo, como formación de osteofitos, por ejemplo, como a causa de esta pérdida estructural del cuerpo vertebral, puede generar, digamos, esta respuesta o esta secuela, ¿no? Que ya son propiamente patologías de las que provocan propiamente la alteración funcional. La prueba de la caída de la pierna de la Séguin es algo muy parecido a la prueba que vimos atrás de la presión sobre el psoas, solamente que en esto literalmente es se deja caer la pierna, o sea, tienes la pierna igual, la tomas a 45 grados aproximadamente, en decúbito supino, extensión de las dos piernas. Entonces se va elevando ligeramente la pierna y en un momento, así literalmente, se suelta la pierna y se deja caer. ¿Qué es lo que provoca? La persona, de forma refleja o inconsciente, tiene o intenta controlar la pierna para evitar que la pierna pues caiga, ¿no? O sea, es un instinto, un reflejo. Ay, perdón, tengo sueño. Entonces, esa respuesta que hace la persona por tratar de evitar que la pierna se caiga, genera una contracción nuevamente de los músculos
psoas ilíaco, y esto entonces a su vez genera lo mismo, ¿no? El mismo mecanismo que veíamos en la prueba de atrás, genera un aumento de la tensión y de la proyección anterior de las vértebras lumbares, lumbosacras, y entonces esto nos ayuda justamente a ubicar o a diferenciar un dolor en la zona lumbar, ¿ok? La prueba de resorte consiste literalmente en hacer una presión. Esta se hace con el paciente en decúbito prono, completamente extendido, y la presión se realiza tanto a nivel palmar como a nivel digital, es decir, con los dedos y literalmente se puede hacer también con la palma, pero bueno. En este caso, por ejemplo, se ubican los dedos a nivel lateral, más o menos ubicándolo sobre las apófisis espinosas, digámoslo así, al ladito de las apófisis espinosas, para hacer una presión justamente en sentido completamente longitudinal o perpendicular, o sea, profundo, de manera que intentemos como mover cada uno de los cuerpos vertebrales. En esto identificamos o valoramos la pequeña movilidad que pueden tener estas estructuras, las apófisis espinosas, cuando nos ubicamos sobre ellas de manera con los dedos un poquito laterales, provocamos este movimiento como de resorteo. En una estructura, digámoslo, sin complicaciones, sin patologías, se tendrían que mover un poco, como que hacer una ligera retracción, o sea, hundirse un poquito. Cuando no hay esta movilidad, cuando están muy rígidas, cuando incluso hay dolor, pues bueno, podemos sospechar de una patología de movilidad restringida. La verdad es que el movimiento es muy poquito. Es muy poquitito el movimiento que realiza de manera natural, entonces lo patológico sería que no se mueva absolutamente nada o que se mueva demasiado. Y esto que a su vez pudiera provocar una molestia o dolor, ¿verdad? Pero bueno, esa puede ser otra interpretación. ¿Ok? La prueba de la carga sobre una pierna, también conocida como prueba de la cigüeña, esta sirve para hacer igual valoración, sobre todo hacia la rotación, pero para valorar justamente este gran rango de movilidad a nivel intervertebral, a nivel de los distintos niveles lumbares y sacros. Entonces, en este caso, digámoslo así, apoyando un poquito la pierna, o el paciente estando en bipedestación, tiene la persona que hacer un movimiento que involucra tanto la rotación como la flexión de la pierna, es decir, primero está parado en extensión, se para sobre una pierna y posteriormente eleva la otra pierna y genera una pequeña rotación contraria. Este movimiento valora propiamente la rotación y lo que busca es un anclaje del segmento, digamos, de la base de sustentación de uno de los segmentos, y combinar distintas, digamos, movimientos torsionales, ¿no? Tanto un aumento de la presión intravertebral o entre cada una de las articulaciones, como con el movimiento de la rotación aumentar justamente la tensión transversal de estas mismas. Entonces, al aumentarse completamente la presión en las zonas, pues puedo sospechar propiamente de lesiones, sobre todo a nivel de cuerpos vertebrales o a nivel de las vértebras. Esto puede ser dolor ocasionado propiamente por fracturas, dolor que puede ser también por un aumento de la tensión de las cavidades articulares, evidentemente, que puedan tener una degeneración y que estas incluso puedan generar una particularidad radicular, ¿no? Entonces, bueno, normalmente entonces es el pie apoyado sobre un pie, extensión de la columna, se puede apoyar un poco, digámoslo, haciendo presión o empujando el explorador, rotar de forma hacia la pierna que está arriba, flexionada, y esto entonces combina movimiento de rotación y de extensión con un aumento también de la presión longitudinal que hay en el cuerpo, ¿sale? Bueno.
Esta es la prueba de inclinación anterior. Esta ayuda sobre todo para diferenciar también un dolor lumbar de un dolor sacro. En este movimiento el paciente tiene que realizar un movimiento de flexión con las piernas extendidas, con un poco de bloqueo de la columna. Es decir, el explorador tiene que hacer un bloqueo, ya sea de la columna lumbar o de la columna sacra. ¿Para qué? Para dejar que el movimiento realice en el segmento que está libre, ¿no? O sea, por ejemplo, literalmente está de pie, le decimos como que se deje inclinar hasta donde sienta como que aparece propiamente el dolor. Después se tiene que enderezar y vuelve a hacer el mismo movimiento, pero ahora hacemos un bloqueo o haciendo una fijación de la pelvis para igual identificar si aparece o no aparece el dolor. Cuando el dolor aparece principalmente con el sacro bloqueado, que sería esto, o sea, cuando solamente ocurre arriba, pues bueno, sospecho de una lesión sobre todo lumbar. Cuando el dolor aparece, sobre todo, o más bien cuando no hay este bloqueo, también puede sugerir entonces el dolor sacro, ¿no? Entonces, literalmente lo que haces es inhibir un poco al sacro para que el movimiento recaiga solo en la zona lumbar. Entonces, cuando el movimiento se hace sin el bloqueo, pues puede ser tanto a nivel lumbar como a nivel sacro, ¿no? Entonces sospecha un poquito más del sacro. Sobre todo, ¿qué es lo que puede pasar? Que si, por ejemplo, cuando se mueve libre aparece el dolor y cuando yo lo bloqueo el sacro desaparece el dolor, pues sospecho sobre todo de que el dolor fue a nivel sacro, ¿no? De mismo modo, si el dolor no desaparece y se queda en la zona más superior, pues hablo de que el dolor es a nivel lumbar. Entonces, bueno, es cuestión de interpretar las distintas posibles variantes o resultados que pueden dar este bloqueo de la pelvis, que busca segmentar el movimiento o dividir o diferenciar el movimiento. ¿Sale? Bueno, normalmente el síndrome de compresión pues se realiza sobre todo, recuerden, valorando o contemplando los distintos niveles, recordar que existen los dermatomas y miotomas y estos están asociados obviamente a la emergencia de la raíz que corresponde al nivel medular. Como ya mencionamos antes, la médula espinal o los niveles medulares no se corresponden exactamente con los niveles vertebrales, pero sí las raíces que salen por abajo o por arriba, según sea el caso, para generar esta compresión o irritación, ¿no? Entonces, de acuerdo al nivel radicular que se irrite, o sea, la vértebra que genere tal vez la alteración estructural, como por ejemplo una hernia, son parte de los datos o signos clínicos que nos va a dar, ¿no? Por ejemplo, una alteración en una raíz L2, normalmente se asocia sobre todo a una disminución o una afectación que puede ser tanto dolor como esto es evidentemente por el dermatoma, entonces puede ser o bien dolor, o puede ser una falta de sensibilidad, puede ser, esta alteración puede ser una disminución o un aumento de la sensibilidad, y esto va a ser por la ubicación anatómica que le corresponde. Entonces el L2 le toca la parte proximal del muslo, la L3 en la parte media y L4 en la parte, digamos, más lateral de este mismo muslo, ¿no? Como vemos acá en la imagen, L2, la parte proximal y medial, L3, la parte media, y L4, la parte distal y lateral del muslo. Y así con cada uno de los niveles pueden tener este tipo de características. El nivel L5, sobre todo, ya se vamos hacia la parte lateral de la pierna y S1 hacia la parte posterior de la pierna, ¿no? Aquí podemos ver L5 toda la parte lateral y S1 parte posterior. Esto evidentemente nos permite, esta valoración o interpretación clínica asociada con las pruebas de arriba nos permite diferenciar o identificar el posible origen patológico de esta lesión o de el origen exacto de la lesión. Importante, evidentemente, ver qué datos son los que aparecen, ¿no? Si es
alteración de la sensibilidad, qué tipo de alteración, aumento o disminución, qué tipo de estímulo sensitivo es el que está disminuido, vibración, tacto, temperatura, si se asocia a una alteración propioceptiva por la vibración, por ejemplo. Y bueno, esto con la actividad o comparado o valorando también la vía motora, que como sabemos el nervio pues lleva la información de 3 tipos, ¿no? Bueno, de 2 tipos, pero 3, subdividiéndolo también en el sistema nervioso periférico autónomo. Pero bueno, principalmente con que valoremos sensibilidad, la fuerza muscular, digamos la integridad de los reflejos osteotendinosos o miotendinosos, y pues ya, ¿ok? Justamente para este tipo de pruebas radiculares existen varias pruebas que son pruebas de neurotensión. Una de ellas es el signo igual de la CG como el que vimos atrás, y en este caso se trata de una prueba de hacer una elevación con la pierna extendida. Esto ayuda digamos, a confirmar la irritación de ciertas raíces nerviosas, y en este caso entonces solamente se tiene que hacer la elevación de la pierna lentamente, partiendo desde la camilla hasta donde ocurra o aparezca el dolor. Entonces, de acuerdo a las características clínicas de ese dolor, se puede determinar si hay o no hay alguna irritación. Esto se llama si es que hay o no hay una respuesta de neurotensión. Entonces, el dolor propiamente que ocurre no solamente a nivel lumbar, sino un dolor que se irradia, por ejemplo, a nivel de la cadera, a nivel de la rodilla, puede hablarnos de un dolor irradiado por una compresión propiamente de una de estas raíces. Es importante diferenciar, como decíamos, el tipo de las características, clínicas de este dolor, porque evidentemente puede haber pues, tal vez un dolor posterior, una contractura de la cara posterior o de los músculos más bien de la porción posterior de la pierna, y también puede generar un dolor, pero son características distintas, ¿no? Entonces es importante digamos, diferenciar o observar muy bien todos estos datos para poder diferenciar el diagnóstico o hacer el diagnóstico más claro. Entonces, principalmente la respuesta o el dolor tiene que ser un dolor que se va hacia cadera o hacia rodilla, para esta prueba, ¿no? Específicamente. Este es el mismo signo de la CG, pero invertido. Esta es una prueba igual generando como un estrés, como si estuviéramos haciendo un estiramiento, una flexión de rodilla a 90 grados y una extensión de cadera para estirar o elongar literalmente el recto anterior del cuádriceps y asimismo el psoasiliaco. Entonces, este movimiento, como dijimos antes, provoca justamente esta alteración estructural o este movimiento biomecánico, y a su vez también genera una tracción, un estiramiento sobre algunas raíces articulares, como por ejemplo el nervio femoral. Entonces, bueno, esta atracción o este estiramiento, esta neurotensión, genera evidentemente un dolor que se irradia, y de acuerdo al nivel donde aparezca este dolor, de acuerdo a los dermatomas, es que pueden, digamos, o puede sugerir la raíz que esté afectada. En este caso, que normalmente o se asocia al nervio femoral, es el L3, L4, y como vimos es parte de la inervación del cuádriceps, y entonces parte del dolor se va a irradiar justamente hacia esa zona, ¿no? Hacia la zona del cuádriceps. Entonces, bueno, es una prueba para valorar justamente también esta compresión o este estrés. Una prueba para el signo del piriforme. Evidentemente hay muchas más pruebas, pero bueno, ahorita hablamos un poco de esto. El piriforme, recuerden que es una estructura que es muy común asociarla a estos radiculopatías de la famosa, el famoso, se llama, ¿cómo le llaman? El asiático, el dolor ciático. Un alto porcentaje también de las radiculopatías no es central, sino que tienen un componente periférico, y es justamente a nivel del piramidal.
Entonces es muy importante esta valoración. Consiste básicamente en hacer una aducción con una rotación interna, la cual busca tensionar justamente la estructura del músculo piramidal y generar una cierta presión. Presión sobre todo sobre esta raíz ciática que dijimos sale por esa zona, está muy cercano al punto de salida de este nervio. Bueno, a la emergencia o el foramen a nivel del sacro, y esta maniobra o este movimiento genera este dolor que genera una mayor intensidad de dolor irradiado, que tiene la característica de recorrerse por toda la zona lateral. ¿Vale? Entonces aquí lo importante es la ligera aducción con la rotación, lo que genera la tensión, para observar el aumento o la intensificación del signo, sobre todo del dolor. ¿Ok? Uno más del señor Lasegue, que le gustaba mucho la columna, entonces por eso tiene tantas pruebas, que es esta prueba cruzada, en donde se tiene que combinar el movimiento ahora de la pierna no dolorosa para justamente, digamos, interpretar cómo es el dolor o la molestia en la otra pierna. Evidentemente, aunque esta pierna no duele, sigue estando conectada o sigue teniendo impacto este movimiento sobre la columna lumbar, por lo que ya habíamos visto antes sobre los cuerpos vertebrales. Y esto entonces puede, digámoslo así, generar una irritación de la raíz nerviosa, a pesar de que no sea la pierna que se está moviendo. Puede que el dolor obviamente aparezca en la pierna afectada por el movimiento en la pierna no afectada. Entonces se asocia evidentemente a estas hernias discales, a estos prolapsos del disco, que pueden generar este contacto o esta compresión de la raíz, ¿sale? Entonces es como el otro Lasegue, pero ahora el movimiento se realiza sobre la pierna que no tiene dolor o que aparentemente no está afectada, ¿sale? Para generar el dolor irradiado en el lado contrario. El signo de Bragat, que también busca hacer digamos, una neurotensión que desencadene propiamente el dolor. Básicamente es como una técnica casi de estiramiento propiamente de isquiotibiales. Entonces se tiene que ir elevando la pierna, donde aparece este dolor, se puede, digamos, te tienes que regresar un poquito, como a evitar el dolor. O sea, vas subiendo la pierna y donde empieza el dolor, ahí te regresas un poco para evitar el dolor, y luego en esa posición donde ya no duele, se realiza una flexión dorsal como un estiramiento. El objetivo es ver si esta tensión o este estiramiento desencadena nuevamente el dolor. O sea, subo la pierna, donde empieza a doler, me regreso un poquito a que ya no duela nuevamente. Y en ese punto, jalo la punta del pie. Ay, perdónenme, déjenme por un vaso de agua porque me dio como resequedad. Permítame un segundito. Listo, creo que ya. Y bueno, ¿en qué estábamos? Sí, el signo de Bragan, bueno, ya quedó, ¿no? Entonces, lo repito nada más por si lo distraje con la tos. Elevas la pierna lentamente, donde empieza o aparece el dolor, te regresas un par de grados donde desaparezca el dolor, ahí generas un estiramiento, un movimiento
dorsiflexión que provoca una tensión posterior, y esto para, digamos, si regresa el dolor igual irradiado, el dolor ciático, pues nos habla entonces de que confirmas una irritación o una compresión radicular. Esta principalmente se asocia al nivel L4-L5 o a las raíces L4-L5, cuando el dolor, digamos, no se presenta de manera radicular, sino como más bien pues este dolor por el estiramiento, entonces pues lo consideraríamos como propiamente un dolor ocasionado por la contractura muscular. Entonces la diferencia es si se genera o no se genera el dolor radicular, tal cual como se describe pues bueno, en las distintas bibliografías del dolor radicular, ¿sale? Entonces es como para diferenciarlo. La prueba de marcha sobre talones y puntitas, esta sirve para valorar igual la integridad de las raíces de la columna lumbar. En este caso se pide que camine de puntitas y de talones. Esto es como una valoración funcional para confirmar la funcionalidad, por ejemplo, de las raíces S1, que es sobre todo cuando la persona camina de puntitas, y cuando lo hace de talones es una lesión sobre L5, L4. Si se acuerdan de la tablita de los dermatomas y miotomas, pues bueno, está asociado a que S1 inerva los gastronemios, por eso no podría doler o no poder hacer las puntitas, y L5, L4 se encargan sobre todo de la carilla o de las caras laterales de la pierna, por lo tanto de músculos tibiales anterior, por ejemplo, principal dorsiflexor, que tendría que provocar este movimiento, ¿sale? Entonces es como una prueba de funcionalidad que me permite ver la integridad de estas. Bueno, la prueba igual de la serie, en este caso de reclinación, que también permite identificar una irritación de la raíz nerviosa. En este caso el paciente se tiene que sentar al borde de la camilla y hacer una flexión propiamente de la cadera con la pierna extendida, es decir, levantar toda la pierna completa. Entonces, bueno, digamos que para su correcta interpretación, digamos que este signo se considera positivo, sobre todo cuando el dolor radicular aparece, la persona tiene que hacer una compensación como extendiendo literalmente el cuerpo para diferenciar o para compensar este dolor. Entonces, bueno, es importante evidentemente, digámoslo así, realizar todas las demás pruebas, como ya vimos la anterior, por ejemplo, para diferenciar de un posible dolor por una contractura más bien de los músculos flexores o de la cadena posterior, como isquiotibiales o tríceps. Esta prueba se dice que es muy útil para diferenciar a las personas que están simulando o que no están simulando, porque evidentemente este movimiento de inclinación se hace de forma inconsciente. Entonces, a veces la persona puede subir la pierna y decir que le duele mucho, pero no tiene esta compensación, lo cual nos habla de que tal vez no sea tan cierto. Obviamente eso es subjetivo porque depende de la interpretación del dolor de cada persona, pero bueno, esto pues puede ayudar a diferenciar por ahí de esta manera, ¿sale? Y bueno, vamos a pasar a la articulación sacroiliaca, pero les voy a dar 5 minutitos nada más para que se puedan ir a tomar un vaso de agua, un vaso de jugo.